Desde el centro de producción de CNN en la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. Oh, baby. Vámonos. Hola mi gente y bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda Javier Servia. ¿Lista? ¿Lista? Comenzamos. Mientras el Tribunal Supremo de Justicia abre proceso contra diputados, cuerpos de seguridad tomaron las instalaciones del Poder Legislativo. Estados Unidos y Rusia se reúnen en Sochi para hablar de la crisis venezolana. Pregunto, al Maduro incrementar la presión a la Asamblea Nacional, ¿es por ejercer más control o es una medida de desesperación? Lo discutimos. Para eso nos vamos con Francisco Rodríguez, director y economista en jefe de Torino Economics, desde Nueva York. Francisco, es un gusto. Ok, mientras nos están arreglando la comunicación con Nueva York, yo quiero... ¿Ya lo tenemos? Ah, perfecto, Francisco. Como siempre es un gusto tenerte en el programa. Ok, hay varias cosas interesantes que sucedieron buenas noches, este martes. Varias cosas. Uno es una reunión repentina que se pide desde Maduro con el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces el Tribunal Supremo de Justicia, que otros llaman la Corte Chavista, porque hay unos cuestionamientos sobre el Tribunal Supremo, abre proceso contra 4 diputados. Después viene la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente y decide allanar y quitarle lo que le llaman digamos, la inmunidad parlamentaria. Todo eso sucede a la vez que el poder de seguridad del Estado allana, podemos usar la palabra allanar, la Asamblea Nacional porque supuestamente había una bomba. Incluso se suspendió la sesión de la Asamblea Nacional de este martes. Y todo eso a la vez que suceden las reuniones en Sochi entre Pompeo y Putin. Vamos primero a lo que pasó en Venezuela y después la segunda parte nos enfocamos en lo de la reunión de Sochi. ¿Qué lectura tú le das a esto? Esto es, Maduro está diciendo, hey, ahora yo tengo más poder, voy a mostrarte que yo controlo acá, ¿o es una medida de desesperación? Sí, Maduro está reprimiendo. Maduro, en reacción al alzamiento militar del 30 de abril, yo sí creo que él está tratando de demostrar que él tiene el control del poder en este momento y además que él puede castigar a quienes el gobierno acusa de haber participado en ese intento de rebelión militar. Y además yo creo que aquí hay otra cosa que está pasando, que es que Maduro quiere desmontar el poder legislativo de Venezuela. La Asamblea Nacional le ha sido incómoda, la Asamblea Nacional es justamente la que nombra a Juan Guaidó como presidente interino, él poco a poco lo que está es desarmando esta Asamblea Nacional. Entonces, todos estos mecanismos para hacer lo que se llama el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, que justamente lo que permite es el enjuiciamiento de los diputados. ¿Cuál es el producto de eso? Bueno, que la mayoría de los diputados o están presos, o se han ido al exilio, o se han fugado, o están en embajadas. Entonces la Asamblea va quedando poco a poco sin capacidad de sesionar, y eso creo que es lo que Maduro está buscando. Yo creo que Venezuela, si Maduro se mantiene en el poder, Venezuela se va a ir lamentablemente convirtiendo en un estado donde hay solo un partido y donde no hay espacio para la competencia política. Lo que está haciendo Maduro básicamente es escalar está escalando la situación. En un juego de ajedrez lo que él está dando una movida agresiva para esperar ahora cómo va a reaccionar la contraparte. Y es interesante que todo esto sucede a la misma vez que se está dando la reunión en Sochi entre Pompeo, el secretario de Estado estadounidense, que ha estado apoyando a Guaidó, versus Putin, que ha estado apoyando a Maduro. Y es interesante porque por un lado, Pompeo, después de la reunión, dice ya es momento que Maduro se salga del poder, y por el otro lado, Rusia responde diciendo eso debe ser una decisión entre los venezolanos, si podemos decir que a qué se refiere con eso, pero en otras palabras sigue apoyando a Maduro. O sea, es interesante cómo la movida de Maduro sucede en este momento, cuando se estaba dando esa reunión, donde Rusia le sigue dando el apoyo.
Sí, no, eso es cierto, pero también es importante que estas reuniones están ocurriendo. Esta es la segunda reunión, la semana pasada hubo una anterior que fue en Helsinki, entre Lavrov y Pompeo también. Y aquí lo que pasa es que Estados Unidos pareciera estar cambiando de estrategia o pareciera por lo menos estar analizando una estrategia distinta para enfrentar el caso venezolano. Hasta ahora la estrategia había sido una de reconocer a Guaidó, presionar muy fuertemente al gobierno de Maduro a través de las sanciones, a través de las amenazas de una posible intervención militar, pero ahora hay otra cosa, hay otro enfoque, incluso hay informaciones que salieron en el Washington Post de que tal vez Donald Trump no está muy contento con los resultados de ese primer enfoque porque no fueron capaces de lograr el quiebre en las Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que ahora sí hay la búsqueda de una negociación entre los factores relevantes a nivel internacional y bueno, por supuesto que el factor que más soporte le da a Maduro es Rusia. Yo sí creo que si se puede lograr algo de esa negociación podría comenzar una transición venezolana, probablemente una transición que no va a ser la transición que los venezolanos más querríamos, o sea, no va a ser la transición en la que Maduro se va y Guaidó toma posesión, sino posiblemente una transición más intermedia, más negociada, pero que surge de una negociación de dos poderes. Eso es lo que yo sospecho que se está conversando ya a trastiendas en las negociaciones que hay entre Rusia y Estados Unidos. Por supuesto que cuando salen públicamente a hablar a los periodistas van a reafirmar lo que es su posición oficial. Pero de todos modos, no en balde, la posición de Rusia es interesante porque dicen los venezolanos tienen que decidir. No dicen los venezolanos ya decidieron, no dicen los venezolanos decidieron que Maduro es el presidente. Dicen los venezolanos tienen que decidir. Y yo creo que ya ahí hay la apertura a que una salida negociada también puede venir a través del llamado a unas elecciones, que es la opción que también están apoyando los países europeos a través de lo que se llama, y algunos países latinoamericanos, a través de lo que se llama el Grupo de Contacto Internacional. Francisco, en 30 segundos, entonces, bajo esa tesis, digamos que se está buscando una salida negociada. Es cierto, todos ellos van a decir una cosa en público y otra cosa en privado de lo que está sucediendo. Pero también es cierto que el Comando Sur, el dirigente principal del Comando Sur ha sido mucho más activo en diciendo nosotros estamos a las órdenes de lo que pida Guaidó. Ya Guaidó ha expresado con más fuerza de que pediría una ayuda militar por parte de Estados Unidos. Ahora, ¿cómo se define eso de ayuda militar? Eso es otro tema. Lo cierto es, ¿cómo tú lees entonces esa reacción de Guaidó en medio de esta tesis que dices tú que habría una negociación detrás de las bambalinas? Sí, bueno, yo creo que eso lo pone en contexto. O sea, nosotros en realidad lo que estamos viendo es que Guaidó está amenazando con el derecho de hacerlo, pero está diciendo, bueno, nosotros vamos a llamar la intervención internacional, vamos a solicitar la intervención, y Estados Unidos todavía mantiene el discurso de que todas las opciones están sobre la mesa. Por el otro lado, tú también tienes a Maduro, que claro, lo puede hacer de una forma, y lo hace de una forma brutal porque tiene el control del país, reprimiendo, y estas son dos posiciones extremas que muchas veces eso ocurre justamente cuando los lados están negociando, puede que tengan posiciones externas más extremas. Pero también es importante entender que la negociación aquí posiblemente no se está dando entre Guaidó y Maduro, ni entre la oposición y el gobierno venezolano, sino que se está dando a otro nivel, entre Rusia y Estados Unidos. Porque desde hace tiempo lo que pasó en Venezuela fue que el conflicto se internacionalizó. Y cuando tú internacionalizas y la oposición busca el apoyo de Estados Unidos y de Europa, y Maduro busca el apoyo de Rusia y de China, bueno, hay una consecuencia de eso, que al final los que te están dando el apoyo pueden ser los que terminan decidiendo. La pregunta es qué va a salir de esa negociación. Ese es el signo de interrogación y tenemos que empezar a ver los escenarios. Francisco Rodríguez, él es director y economista jefe de Torino Economics desde Nueva York. Francisco, me encantó haberte tenido en el programa. Cuando regresemos... Primero fue el exdirector del SEBIN, ahora es un general de división venezolano, que exhorta a los militares a levantarse contra el régimen de Maduro al considerar que es un gobierno controlado por la dictadura comunista de Cuba. Pregunta, si otro general se revela a Maduro, ¿qué impacto tendrá? Para eso me voy con Carlos Escalante, director general de la organización Centro Político, desde Miami. Carlos, es un gusto tenerte en el programa. Aquí hemos analizado y requetanalizado, discutido con gente que vamos a decir, la carta o la fuerza que puede cambiar el péndulo de llevar de un lado hacia el otro son los militares.
Y ahora nos enteramos el domingo que Ramón Rangel, identificado como general de la Fuerza Aérea, básicamente le pide a los militares venezolanos: levántense, porque lo que tienen ahí es un gobierno apoyado por la dictadura comunista de Cuba. Claro, él es un oficial activo, según un reporta Reuters, que viajó a Colombia el mes pasado. Pregunta: ¿cómo cambia esto dentro de la dinámica venezolana que otro general decida públicamente decir lo que dijo a la gente? Mira, Xavier, la conformación del mundo militar venezolano está formada de tal forma que el poder real de fuerza, el poder real de poder, lo tienen los mandos medios, dígase los coroneles, los comandantes y los mayores. Ellos son los que realmente controlan el poder de fuego que hay en las Fuerzas Armadas. Los generales, muchos de los miles de generales que ha tenido esta revolución, ya cada día tienen menos poder y tienen menos influencia. Son generales que no tienen poder realmente de influencia en el mundo militar real. Este general lo que estaba era encargado de una empresa mixta con Cuba y claro, tienen muchísima información, es muy valioso. Todos estos generales que cada día están desertando, o desertando no, corrijo la expresión, que están adaptándose o aceptando las reglas de la Constitución real que rige en Venezuela, que es aceptar el gobierno de Guaidó como presidente encargado. Eso tiene impacto, pero va a tener impacto rápidamente el día que los coroneles, los comandantes y los mayores realmente asuman el poder de apoyar al presidente encargado Juan Guaidó. ¿Y qué habría que hacer, digamos, desde la posición del equipo de Guaidó? ¿Qué habría que hacer para que los coroneles decidan entonces cambiar y llevar el peso de un lado de la Venezuela de Maduro a la Venezuela de Guaidó? Desde enero hay una estrategia para que ellos acepten un plan de amnistía, de aceptar las reglas de la Constitución y no aceptar a la dictadura que está imponiéndose. Pero realmente hay mucho temor, el temor y el dinero de ambos lados que se mueve en el mundo militar realmente se da a la vista de que estos coroneles, estos comandantes y estos mayores no han aceptado las reglas de la Constitución que nos rige hoy por hoy. Y dentro del contexto actual que se está viviendo, como por ejemplo el representante de Guaidó en Washington, ya formalmente se comunicó con el Comando Sur para establecer una reunión pedida por Guaidó. ¿Cómo leemos esto en este contexto? Son presiones internacionales de la geopolítica. Hoy esa carta llegó al Comando Sur. Pompeo se fue a Rusia a reunirse para hablar de varios temas, pero un tema central es el tema Venezuela. Eso está muy evidente en los últimos días. Los Estados Unidos han tenido una actitud permanente de presión al mundo democrático y para aceptar y darle la presión necesaria para que el mundo militar haga el quiebre que se necesite. El mundo militar no es, estamos hablando de los generales sin poder, estamos hablando del mundo que tiene realmente poder de fuego, de decir, hoy ya no aceptamos a Maduro como presidente legítimo y aceptamos al presidente Juan Guaidó como presidente encargado. Cuando ese quiebre se arme, vamos a tener realmente resultados. Quería darte un dato. En el Centro Político tenemos una información de un estudio que mandamos a hacer donde el 90% de los militares activos y sus familiares rechazan a Maduro. El 90% de los familiares y de los militares activos rechazan a Maduro como presidente. En 30 segundos, Carlos, ¿y por qué entonces el pasado 30 de abril no se materializó todo eso en la calle? Hubo un problema ciertamente de comunicación. Tú veías a Leopoldo y a Guaidó en el puente de la Francisco Miranda, de la Francisco Fajardo, mirando de un lado para otro, esperando a alguien. Alguien no llegó, algo no pasó, algo no se concretó, pero la cara era evidente, la actitud corporal de ellos era que estaban esperando que llegara algún militar de mucha fuerza o algún grupo de militares con muchas fuerzas que nunca llegaron esa mañana del 30 de abril. Él es Carlos Escalante, director de la organización Centro Político desde Miami. Carlos, fue un gusto haberte tenido en el programa. Cuando